Oración. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos porque permites que se pueda compartir la palabra que tú deseas en este momento. Te agradecemos por el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Señor, hoy danos la gracia de la revelación de este Evangelio más y más, y permítenos conocer más de este Evangelio, porque nosotros necesitamos cobrar vida. Señor, permite que en ese momento las palabras que sean proclamadas sean las palabras que no lleguen de voz de hombre, sino que sea la voz de Dios verdaderamente en nuestros corazones. Señor, te agradecemos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Vamos a estar compartiendo entonces las siguientes lecciones. Por favor, levante la mano a alguien si no tiene las copias. Las personas que no tengan la copia, levanten la mano. Ok, gracias. Vamos a empezar con la lección número 16. Ayer habíamos visto un poco acerca de lo que es la Biblia, acerca de lo que es el estado original del hombre. Habíamos visto lo que es el problema, habíamos visto lo que es el pacto, y así sucesivamente. Vimos varios temas hasta ayer llegar a concluir con los temas del verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Entendemos que toda la Biblia nos dice una cosa, que toda la gente está separada de Dios, pero el único remedio que la Biblia nos da, y el remedio perfecto que la Biblia nos da, es el Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Es Jesús. Y entendemos de que desde un principio, cuando Él fue enviado, Él es el Cristo desde un principio. Sin embargo, entendemos que hay dos puntos decisivos en toda la historia del cristianismo, en donde nosotros podemos definir en dónde se cumple la obra del Cristo de la manera decisiva. Y podemos hablar de la cruz y la resurrección como estos factores, hasta el punto en donde mucha gente puede decir que la cruz y la resurrección son el eje de lo que significa ser cristiano. Vamos a explorar un poco acerca de la cruz entonces. En el punto 1, si nosotros vemos Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, ya se estaba definiendo una cosa. Dios había establecido esta ley diciendo que aquel que es colgado en un madero es maldito. Aquel que está colgado entonces pasa la maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo lo que es colgado en un madero. Nosotros vemos que esta ley del Antiguo Testamento, esta profecía, se cumple en el Nuevo Testamento cuando nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición. Si nosotros vemos el significado de lo que es la cruz, no era arbitrariamente un instrumento para ejecutar a los criminales, sino que vemos que todo esto es el cumplimiento de la profecía. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia, generalmente pensamos que esto no es algo personal. Pensamos generalmente que esto ya es una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Y efectivamente, esta historia sí ocurrió. Jesús fue cargado de la cruz y también Él resucitó. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo algo más allá de un hecho histórico. Nos está diciendo más allá de un evento que pasó, que lo que ocurrió cuando Jesús el Cristo carga la cruz es que Él padeció, Él sufrió esta cruz para poder hacer un examen de qué tan doloroso era la cruz. Nosotros nos podemos fijar en el Salmo 22, después en casa lo leen. El Salmo 22, muchos años después de que fuera inventada esta cruz, nos habla de todo el dolor que tenía aquel crucificado, todo aquello que incurría aquella persona que estaba en la cruz, incluso antes de que fuese inventada. Y aquí en Hebreos nos dice que Él sufrió esta cruz, padece esta cruz. Cuando nosotros pensamos en Jesús, generalmente pensamos en Jesús como una figura que está en lo alto. Pensamos en una persona que no fue hombre. Dios efectivamente se hizo carne y Él es Jesús. Es decir, Jesús es Dios.
Pero también efectivamente Él es 100% Dios y es 100% hombre. Llegó a esta tierra despojándose de todo aquello que verdaderamente le podía, digámoslo así, darle un beneficio en cuanto a esta obra. Él se despojó de todo esto y Él sufrió la cruz, pero lo hizo, aquí dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entendemos que aunque Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre. Y entendemos que aquí nos dice otra vez que estando en una condición de hombre, Él se humilla a sí mismo. Piénselo de esta manera: Dios no tiene por qué venir a esta tierra en forma de hombre. Dios no tiene por qué limitarse a la forma de algo que se va a podrir de todas maneras para poder hacer esta obra. Y sin embargo, para poder salvar a la humanidad del problema fundamental en el que está, Dios se humilla a sí mismo. El venir en un cuerpo de carne no era simplemente una decisión que era ligeramente tomada, sino que Él se humilla, se despoja de toda su gloria, se despoja de todo aquello que lo puede identificar como Dios al ojo visible, y entonces se humilla a sí mismo, estando en la condición del hombre, estando en esta misma condición que el ser humano está hoy. En esta condición terrible, Él se humilla a sí mismo, pero ¿para qué? Él se hace obediente al pacto de Dios. Él se hace obediente a este plan de Dios para poder rescatar al ser humano. Y todo esto lo hace, se humilla, Él sufre la cruz. Todo esto que está profetizado, Dios mismo permite que esto sea parte de la ley para que luego se cumpla, para que Él mismo tenga que ser humillado. ¿Pero por qué? Por el pecado que nosotros tenemos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si lo pensamos de esta manera, Dios mismo dio las Escrituras. No fueron dadas por algún otro ser. Dios mismo es el que inspira las Escrituras, y ninguna Escritura es de interpretación humana. Toda esta es dada por Dios, y la Escritura misma está diciendo: esta cruz de maldición la va a cargar Dios. Dios mismo da las Escrituras para que Él mismo sufriese este oprobio. Conforme a las Escrituras se cumple este sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Anteriormente vimos que murió por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El hecho de que Dios Hijo estuviese crucificado, de que Él padeciese todo este vituperio en la cruz, era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre mandar a su Hijo a morir en esa cruz humillante por el pecado que nosotros tenemos. Por una parte vemos aquí el gran plan de Dios para con nosotros, pero por otra parte la severidad del pecado, la severidad de lo que es el problema del ser humano. La gente, cuando dice Jesús te salva de tus pecados, la gente tiende a pensar en lo que es robar, en lo que es hacer una mala obra. Quizás algunas personas dicen: si yo paso un par de años en la cárcel, entonces yo podré quitarme todo este pecado que yo he cometido en la vida. Pero según Dios nos dice que este pecado es tan severo que Dios mismo decide que tiene que enviar a su Hijo, y que es su voluntad matarlo en una cruz para que nuestro pecado pueda ser borrado. Así de severo es el pecado, pero así de grande e inmensa es la gracia de la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, nunca Él conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a hablar un poco más de este punto más adelante, pero Él no conoció pecado. Jesús nunca se acercó a lo que es el pecado.
Claro que Él habló con muchos pecadores, pero Él nunca conoció pecado. Hasta el punto en donde cuando estaba en la cruz, Él es que verdaderamente experimenta que todo el pecado del mundo ahora está sobre sus hombros. Cuando Él está en esta cruz, no simplemente está muriendo una muerte humillante, sino que Él se está volviendo el pecado de toda la humanidad. Y Dios tiene que derramar su ira sobre este pecado. Dios tiene que derramar toda esa ira sobre el pecado hasta el punto en donde Jesús, al padecer de ese pecado, dice: Padre, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Ese que decía: yo y el Padre somos uno. Ahora, al estar teñido del pecado, ahora al estar cargando el pecado en esa cruz, dice: ahora estoy separado de Dios. Y eso es lo más terrible. Y eso mismo, Él se hace el pecado para que todo el castigo de Dios sea derramado sobre Él. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo lleva el pecado sobre el madero. Dios mismo lleva este pecado sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, desde un principio, estábamos en la condición de un pecador. El salmista dice que su madre le concibió en pecado, y es lo mismo para toda la humanidad. Todos nosotros, querramos o no, estamos bajo el yugo del pecado. Y aún hoy, después de conocer el Evangelio de la Biblia, después de conocer la verdad que Jesús es el Cristo y tenerlo con revelación de Dios en nuestra vida, seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que por esta cruz, por esta sangre derramada, Él nos lava de este pecado. Aunque nosotros seguimos siendo pecadores, estamos cubiertos de esta sangre de redención, para que cuando el juez, que tiene que derramar su ira en el día final, nos mire, ya no mira al pecador que realmente somos, sino mira la sangre de Jesús, el Cristo, cubriéndonos. Y por eso es que aquí nos dice que ahora estamos muertos al pecado, pero que si estamos en Él, vivimos a la justicia. Ahora, para la ley del pecado nosotros estamos muertos, pero para la ley de justicia ahora sí estamos vivos. Por eso es que nosotros nos podemos percatar de que Jesús es el que se encarga de esta obra del Cristo por su sangre en la cruz. No solamente de este pecado que hemos venido hablando, sino que Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Siempre que leo este versículo me doy cuenta, no es como un sacrificio en el Antiguo Testamento. No es un sacrificio según la ley del ser humano, sino que nos dice que por su propia sangre entra una vez y para siempre en el lugar santísimo. Él nos da un acceso al lugar santísimo, que es en donde verdaderamente nos encontramos con Dios. Y esa cruz verdaderamente nos da una eterna redención. No es una redención que se quita cuando nosotros nos hemos comportado mal. No es una redención que se quita cuando nosotros hemos hecho errores, sino que esta cruz de Jesús como el Cristo da una redención eterna. Una gota de la sangre de Jesús, el Cristo, puede expiar todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, de una vez, eternamente y perfectamente. Piensen en estas palabras: de una vez. No necesitamos ya una cruz adicional. Necesitamos solamente esta cruz que cargó Jesús el Cristo. Fue hecho eternamente. Todo el pecado de toda la eternidad, cuando nos aferramos a esta cruz, queda eternamente resuelto y de una manera perfecta. No es una resolución parcial. No es que nos esté dando el chance para poder redimir nuestros pecados con nuestras fuerzas, sino es una redención perfecta, porque la sangre de Dios mismo fue derramada en esa cruz. Así de grande es el misterio de la cruz. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo. Otras versiones dicen teniendo osadía. Aunque nosotros seguimos siendo débiles, tenemos osadía, tenemos atrevimiento, tenemos libertad
para estar con Dios. Por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Sobre la cruz, Él se desgarra. Sobre la cruz, Él es partido. Sobre la cruz, Él es penetrado, para que nosotros tengamos ahora un camino. Esa carne que Él partió representa el velo, la pared que nos separaba de Dios, y ahora por su carne partida nosotros tenemos un acceso libre. Nos podemos atrever a presentarnos ante Dios, porque Él cargó la cruz de esta forma. Esto no está en sus copias, pero Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dicen que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente Él nos redime del pecado que nosotros teníamos sobre la cruz. No solamente Él es que nos abre un camino de vuelta al Padre, un camino perfecto y libre en la cruz, sino que en esa cruz también exhibe públicamente a toda potestad, a todo imperio, a toda fuerza de Satanás, la exhibe públicamente en la cruz y la anula. ¿Qué significa exhibir públicamente? Significa que humilla a estas potestades espirituales de las tinieblas sobre esa cruz. Las humilla y dice: yo he triunfado sobre ellas en esa cruz. Así que con la cruz Él cumple este oficio del verdadero rey, del verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Por eso es que nosotros podemos ver en Colosenses capítulo 1 versículo 20. Colosenses capítulo 1 versículo 20 nos dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas son reconciliadas, pero ¿por medio de quién? Por medio de Él solamente. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aunque nosotros éramos enemigos de Dios, aunque nosotros éramos oponentes de Dios, aún siendo pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros. Romanos por eso dice, capítulo 8, versículo del 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir este versículo? El versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley. Si se acuerdan de la ley del Antiguo Testamento, habían tantas condiciones que las personas tenían que cumplir para estar bien ante Dios. No tenían que pecar, no tenían que ellos estar en un estado de inmundicia. Ellos tenían que sacrificar, ellos tenían que guardar las fiestas, ellos tenían que guardar esta ley, tenían que guardar la otra ley, tenían que presentarse inmaculados ante Dios, pero el presentarse inmaculado representaba guardar una serie de cosas, una lista de leyes que nos dice aquí que era imposible. Que era imposible para el ser humano. Con la ley no se podía alcanzar la salvación. Con la ley era imposible porque la carne era débil. Porque nosotros no somos perfectos. Porque nosotros no podemos llegar a este nivel. Y entonces se requiere de algo más. Es que la salvación, es que el estar con Dios no es algo que podamos alcanzar humanamente, con nuestros propios esfuerzos. No se trata simplemente de comportarse un poco mejor que los demás o ayudar a las demás personas un poco mejor que los demás. Todo esto es relativo. Yo le haría la pregunta a aquellos que dicen que uno puede ser salvo por obras. A los católicos, por ejemplo, yo le diría, ¿cuántas buenas obras usted tiene que hacer para ser salvo? ¿Qué tan bien usted se tiene que comportar para ser salvo? Dígame cuál es el criterio, cuál es el estándar. ¿Cuántas veces usted tiene que orar? ¿Cuántas veces usted tiene que ayunar? ¿Cuántas veces tiene que hacer todo esto? Y la respuesta es que con estas cosas no se puede llegar a la salvación, porque queda tan lejos que con la fuerza humana no se puede llegar. Y Jesús decía, Mateo 5:20, esto no está en sus copias, pero dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús decía, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los que más amaban a Dios. Eran los que más se dedicaban a Dios. Toda su vida la invertían en la escritura. Toda su vida la invertían en cumplir la ley de Dios. Y aún así Jesús dice, su justicia tiene que ser mayor que esa. ¿Cómo puede ser su justicia mayor que esa? A la de los representantes de la ley. ¿Cómo uno va a llegar a ese nivel? La carne es débil.
y para la ley, imposible. Esa es la conclusión a la que nosotros podemos llegar viendo toda la ley de Dios. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Cuando Dios envía a su Hijo, ¿qué es lo que hace? Él lo envía en semejanza de carne de pecado. ¿Para qué? Para que ese pecado mismo sea condenado en Él. Y nos dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, para que esta justicia que viene por una ley, pero que es imposible para nosotros alcanzar, esta justicia ahora nos es dada a nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que fue crucificado, no otro Jesús. Este Jesús que fue crucificado, porque era importante que fuera crucificado. No solamente era una parte de las profecías, sino en ese momento de la cruz se está culminando todo aquello que tenía que ser cumplido. Todo el problema fundamental del ser humano, de Satanás, el pecado y la separación de Dios, iba a ser culminado allí en la cruz. Y por eso es que Pedro está diciendo, ese Jesús que fue crucificado por ustedes, por esa cruz, porque Él cumplió, porque Él menospreció el oprobio, pero por el gozo que estaba por delante de Él, Él lo padeció. Ese Jesús, ese Dios le ha hecho Señor y Cristo. Porque verdaderamente con esa cruz es que se resolvía el problema. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Cuando se había sanado en la puerta llamada La Hermosa, este cojo, entonces, ¿qué es lo que Pedro predica cuando le es dada la oportunidad de glorificar el nombre de Dios? Él está diciendo, no es por nuestra fuerza, sino Él está diciendo que este Jesús Cristo de Nazaret, que fue crucificado, Dios le resucitó de los muertos, y Él es la respuesta contundente a todo problema del ser humano. Él es la respuesta, y esta cruz juega este papel importante, porque en esa cruz es que Él padece por el pecado del ser humano. En esa cruz es que Él humilla públicamente a todas las potestades, y sobre esa cruz es que Él es partido para abrirnos un camino al Padre. Por eso es que nosotros entendemos que la cruz no solamente es un símbolo. Él padeció todo esto. Dios se humilló a sí mismo por esto. Por eso es que nosotros podemos ver. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nosotros sabemos que los judíos esperaban a un Cristo exaltado. Esperaban a un Cristo que era alto, esperaban a un Cristo que viniera de realeza, que viniera con manos de hierro a poder quebrantar el imperio romano sobre ellos. Ellos esperaban a un Cristo que se viera más blanco que la nieve, a un Cristo que verdaderamente fuera altísimo, que fuera más allá de ellos. Y por eso les parece locura que la gente diga que el Cristo era un carpintero, que había crecido en Nazaret, que toda la gente había visto, que no tenía buen parecer. Y entonces la gente le parece, ¿cómo aquel que era de Nazaret, cómo este hombre tan humilde, y no solamente humilde, sino que fue maldito en la cruz? Porque todo aquel que era colgado en un madero era maldito. ¿Cómo este ser maldito va a ser Dios? Es locura para los judíos. ¿Cómo es que el Salvador del mundo, cómo es que Dios mismo se va a despojar de todo esto y se va a colgar en esta maldición? Por eso el Evangelio es locura para muchos. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Por eso Pablo decía, Pablo confesaba acerca de esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2:1 lo dice. Pero ¿por qué es que Pablo lo expresaba de esta manera? ¿Por qué a los corintios le decía, yo me propuse a no saber nada más? Es que mi teología, eso no pesó. Es que mis estudios, mi experiencia, mi linaje como buen judío, todo eso no pesa, todo eso no vale. Yo me propuse a no saber nada más, sino a Jesús Cristo
y a este crucificado. Yo quiero participar del padecimiento de Él. Yo quiero participar de la cruz de Él. Yo quiero saber verdaderamente lo que Él tuvo que pasar. Yo quiero conocer más de esta cruz. Por eso decía, yo me propuse a no saber nada más. Primeramente, porque nada más puede salvar a la humanidad. Solamente Jesús Cristo y este crucificado. Solamente Jesús Cristo y este que cumple este oprobio de la cruz puede salvarme. Y esto es lo único que puede salvar al mundo. Pablo decía por eso, yo no quiero mi sabiduría, yo no quiero mi teología, yo no quiero mis emociones, solamente quiero conocer más a este Jesús, Cristo, y a este crucificado. Esto entonces es el significado de la cruz, un testimonio que Dios da desde el Antiguo Testamento para maldecirse Él mismo, para que nosotros seamos hechos justicia por Él, para que seamos cubiertos de esta sangre, por esta gracia de la cruz. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la resurrección. Jesús no solamente cargó la cruz, muchos realmente fueron crucificados, y la crucifixión era una maldición para las personas, pero lo que hace a Jesús diferente es que Él resucitó. Él resucitó de acuerdo a la manera como como se había previsto en las Escrituras. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús habla de Él mismo, Él está diciendo, yo soy esa resurrección, yo soy esa vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este Jesús Cristo, por medio de su resurrección, no solamente quiere decir que Él ha cobrado vida una vez más, sino que dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo ahora me he enseñoreado sobre la muerte y yo he vencido la muerte y vivo por los siglos de los siglos. Esta resurrección no es una resurrección cualquiera. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta resurrección también estaba en las Escrituras. No solamente Él tenía que cargar la cruz, sino tenía que resucitar conforme a las Escrituras, y cumpliendo esas Escrituras se demuestra que Él es el Cristo. Pero esta resurrección no es una resurrección como la que nosotros vemos comúnmente hoy en las personas. Hoy muchas personas que ocasionan milagros dicen que ellos pueden resucitar a la gente. Que la gente que en un momento había sido considerada muerta médicamente, entonces vive. Pero la resurrección es diferente. Esta resurrección de la que habla Jesús es diferente. Lázaro, por ejemplo, dice la Biblia que él vivió de nuevo. Dice la Biblia que resucitó. Pero su resurrección es diferente a la de Jesús, porque Lázaro vuelve a morir. Lázaro vuelve a ser tomado por la muerte. Pero este Jesús no. Este vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y algo más curioso de esta resurrección es que 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y versículo 21 dicen, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esta resurrección no simplemente era una señal más del Mesías, sino que por esta resurrección, Cristo es hecho primicias de los que durmieron. Si nosotros nos fijamos en la Biblia, vemos que muchos de los apóstoles que habían padecido el martirio no dice que murieron, sino que durmieron. ¿Por qué se dice que durmieron? Porque ellos también van a ser resucitados conjuntamente con Cristo. Es decir, Cristo es el primero que experimenta esta resurrección que ahora nos es dada a todos nosotros, porque el versículo 21 dice, la muerte entró por un hombre, la muerte entró por Adán, el pecado que entró por Adán ocasiona la muerte, pero por el postrer Adán también entra la resurrección de los muertos. Aquel que pertenece al Cristo entonces participa también de esta resurrección, él siendo la primicia de la resurrección de entre los muertos. Por eso Romanos capítulo 6 versículo del 9 al 10 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La muerte ya no se vuelve a enseñorear más de él. Entonces la muerte que nosotros conocemos ya no se enseñorea más de este Cristo y por ende de aquellos que participan de él.
En 2 Corintios capítulo 13, versículo 4 nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Entonces estamos viendo que esta resurrección del Cristo no solamente se limita a Él, no solamente es una señal arbitraria, sino que es algo que también a la vida de aquel que se aferra al Cristo aplica. Entonces nosotros vemos que este poder, aunque nosotros somos débiles, nosotros participaremos con Él en el poder de Dios en esta resurrección. Y entonces ya esta muerte no se enseñorea más de nosotros. La muerte no solamente siendo la muerte física que experimentamos, sino la muerte fundamental de estar separados de Dios, de estar atados al diablo y de estar en un estado pecaminoso. Todo esto, este estado de muerte, nos es quitado por medio de esta resurrección. Jesús cumple esta obra del Cristo con la resurrección. Solamente Jesús es el Cristo. Solamente Jesús es el único que puede resucitar de la manera que dice las Escrituras para cumplir esta obra. Hechos capítulo 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Era necesario por las Escrituras que él padeciese y que resucitase de los muertos. Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos lo dice de una manera diferente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz resucita a nuestro Señor Jesús Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que esto mismo se cumple, Dios mismo, cuando nosotros vemos que Jesús carga la cruz y Él cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, entonces vemos que Dios mismo le considera digno de resucitar. No es alguien que verdaderamente está maldito, sino Dios mismo le tiene que resucitar para justificarle a Él como alguien que nunca tuvo pecado y que cumplió toda esta obra del pacto. Por eso nos dice que por la sangre del pacto eterno, Dios le resucita a Él. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte Él destruye a aquel que tiene el imperio de la muerte. ¿Qué es la resurrección? Vencer a la muerte. ¿Y quién es la muerte? Es Satanás, el diablo. Aquel que tiene el imperio de la muerte es vencido, no solamente por la cruz, sino por medio de la resurrección es afirmado esta victoria. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado. Es decir, la resurrección funciona como una declaración según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que no era una ley que venía desde la descendencia, lo cual había obrado en el Cristo, sino era un poder de vida indestructible. Esto es algo que le da resurrección y esto es el poder que ahora opera sobre nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 17 y 19 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, no sirve que creamos. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si el Cristo no resucitó, ¿por qué es que estamos aún en nuestros pecados? Porque si este Cristo carga la cruz, aún cumpliendo todo esto, pero no resucita, quiere decir que Dios no le considera digno de vindicación. Quiere decir que Dios no considera que toda esta obra de Cristo haya sido suficiente para salvar a la humanidad y no le resucita. Y entonces seguimos en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque si nosotros estamos así, si el Cristo no resucita, entonces no solamente nosotros estamos en pecado, sino todos aquellos que ponen su confianza en el Cristo, tampoco estaban libres de su pecado. Y entonces en su muerte también están en un lugar de crujir de dientes y de llanto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si verdaderamente no podemos creer en la resurrección de este Cristo, no el hecho histórico,
sino que lo que representa la resurrección de Cristo para la vida del ser humano. Si no podemos creer en esto, entonces verdaderamente somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos los que más dan lástima si no podemos creer en esta verdad de que el Cristo ha resucitado. La cruz y la resurrección son hechos históricos. Nadie los puede negar. Son hechos comprobados. Pero no por creer en un hecho histórico es que cobramos vida. No por creer que esto forma parte de la historia cobramos vida. Sino que nosotros debemos de creer el significado de Dios que está dentro de la cruz y está dentro de la resurrección. Por medio de esta resurrección, entonces nosotros entendemos que toda esta obra de Cristo es verídica y que es válida para nuestras vidas. Dios proclama que Jesús es el Cristo. Él declara a Jesús como Hijo de Dios con poder de la resurrección. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él sí verdaderamente es el Cristo. Él sí verdaderamente es aquel que resuelve todo el problema del ser humano. Y nos lo declara para que lo sepamos claramente. Por eso, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si esperamos simplemente en esta vida, en este estado de carne, en este Cristo nada más, somos dignos de conmiseración. ¿Cómo así? Vamos a leer los siguientes versículos. Hay unas bendiciones que nos son dadas con la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un día de juicio. Y ese día de juicio, pues va a ser un día en donde todos tengamos que comparecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquel varón a que él era designado, él es aquel a quien nos podemos aferrar, Él es a quien nos podemos aferrar. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios da la fe de que con este varón nosotros nos podemos aferrar. Con este varón verdaderamente sí nosotros podemos poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él da fe a todos. O sea, es una prueba evidente para todos, habiéndole levantado para los muertos. En otras palabras, la resurrección es una evidencia para Dios de la obra de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solamente la cruz fue para que nosotros fuésemos hechos justicia, sino que por la resurrección nosotros somos justificados. No que la justicia sea nuestra, no que la justicia sea por algo que hayamos hecho, sino que somos hechos justos. Somos construidos, somos considerados justos por esta cruz. Romanos 5, del 9 al 10 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Claramente esto está hablando de una resurrección postrera también, pero ese Jesús mora en nosotros. Cuando hemos creído que Jesús es de Cristo, ese Jesús mora en nosotros, y el poder de Dios que le ha resucitado de los muertos también mora en nosotros. Quiere decir que cuando nosotros conocemos que Jesús es el Cristo, este poder empieza a actuar en nuestras vidas, y empieza a actuar de tal manera que nosotros vamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo, vamos siendo vivificados, vamos cobrando vida por medio del Evangelio. ¿Y qué es cobrar vida? Es resucitar dentro de este estado de muerte, de separación de Dios. Y cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que este Evangelio es aclarado en nosotros, cada vez que disfrutamos de esta bendición de Jesús el Cristo en nuestras vidas, somos vivificados. Amén, amén. 2 Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay una resurrección en el día postrero. Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de que nosotros morimos a nosotros mismos. Somos colgados en esa cruz, así como Él, pero también somos resucitados juntamente con Él. El bautismo entonces nos habla del estado en el que nosotros nos encontramos por medio de la cruz y por medio de la resurrección. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este poder de la resurrección entonces obra dentro de nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener una esperanza viva. Para que nuestra fe y esperanza no sean en esta tierra, no sean en las cosas de este mundo, sino que ahora nuestra mirada es puesta en Dios, en esto que va a venir, en la venida postrera de este que estamos esperando. Es decir, ahora por medio de la resurrección tenemos vida. Antes estábamos muertos, separados de Dios. Ahora que nosotros nos encontramos con Dios, tenemos vida. Tenemos vida ahora y vamos a tener vida en ese día de la resurrección, en ese día del encuentro con Dios. Vamos a ser presentados justos. ¿Por qué? Porque hubo uno que fue la primicia de esta resurrección. Y ese es el varón a quien Dios designó para dar fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Amén. La lección 18. La lección 18. Jesús es el Cristo. Hemos visto entonces acerca de la resurrección y acerca de la cruz. Por medio de la cruz y la resurrección, Jesús perfecciona o cumple la obra de Cristo. No es que Él se haya vuelto el Cristo en la cruz y en la resurrección, sino que Él, siendo el Cristo, llega a culminar su obra por medio de la cruz y la resurrección, significado del cual hemos hablado hace un poco. Entonces, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? Pues vamos a empezar a explorarlo. Cristo significa ungido, como ya saben muy bien. El Salmo capítulo 2, versículo 2 nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, se levantarán las huestes de la tierra, pero las personas se opondrán a Jehová y contra su ungido, contra su Cristo. Salmo capítulo 45, versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es que eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas humanamente. Pero aquí nos está diciendo que Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No estamos hablando de un rey mejor que los demás. No estamos hablando de un sacerdote un poquito mejor que los demás. Estamos hablando del definitivo ungido que iba a cumplir estos tres cargos en su vida, de Jesús el Cristo. Isaías capítulo 61, versículo 1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Jesús mismo utiliza estos versículos para contestarle a los discípulos de Juan el Bautista, cuando ellos mandan a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Pero Jesús contesta: esto es lo que está pasando en lo que yo estoy haciendo. Verdaderamente yo soy este ungido de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El santo de los santos es el verdadero ungido, es el verdadero Mesías, y cuando Él venga, entonces todo esto va a ocurrir. Le va a poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. En otras palabras, cumplir la visión, cumplir la profecía. Él es el único que puede solucionar el problema fundamental del ser humano, y por ende todos los problemas del ser humano. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué es lo que dice Jehová de los cielos acerca de su ungido? Que verdaderamente le dará poder, y todos los adversarios serán quebrantados cuando venga verdaderamente el ungido. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos.
Cuando venga el Mesías, el príncipe, era algo esto tan importante que Daniel, por la gracia de Dios, está diciendo exactamente cuánto tiempo va a pasar hasta que venga este Mesías príncipe. O Mesías, podemos decir Mesías el gobernador. También nosotros podemos ver entonces cómo él cumple el oficio del sacerdote. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se necesitaba de sangre para expiar el pecado, un no pecador para morir por el pecador. Daniel capítulo 9, versículo 26 nos dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con indignación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Daniel estaba diciendo, al Mesías se le va a quitar la vida también. ¿Por qué? Porque su sangre tendrá que ser derramada en propiciación por el pecado de las personas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 nos dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamar su nombre Emmanuel. Estamos hablando del oficio del profeta que iba a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Oseas capítulo 13, versículos 14 nos dice: de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo seré la muerte de la muerte. Yo acabaré con la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte no es nada más y nada menos que estar separado de Dios. Nosotros vemos entonces que Él, el Cristo, el ungido, es el que cumple estos tres oficios. Él es el que destrona al príncipe de este mundo, y Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que da toda su sangre para expiarnos del pecado como el verdadero sumo sacerdote. Y Él es aquel verdadero profeta que nos reúne con Dios cuando la muerte, el problema del ser humano, era estar separado de Dios. Y todas las personas están sujetas a servidumbre por temor de la muerte. Pero Él es la muerte de la muerte. Entonces vemos que con esos tres problemas fundamentales solucionados, Él llega a dar un fin a todo problema del ser humano. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que su reino será eterno, que cuando Él venga sobre nuestras vidas y cuando Él reine sobre nosotros, no habrá carencias. ¿Por qué? Porque Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Cuando yo verdaderamente pertenezco a Él, cuando yo estoy con Él y Él conmigo, entonces nada falta. Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto es lo que hace el Mesías. Cuando el Mesías viene a la vida de uno, entonces todo el problema está resuelto. Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Todas las cosas Él nos declarará, todas las cosas Él nos dirá, toda la solución Él nos la dará. Y esa es la fe de creer en Jesús como el Cristo. No solamente significa que ha resuelto un problema abstracto de la vida. Es que lo que pasa es que nosotros pensamos que el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios son problemas abstractos. Pensamos que son problemas teóricos, que no tienen mucho que ver con la vida. Pero cuando verdaderamente nos damos cuenta del significado de toda la Biblia, nos damos cuenta que este es el verdadero problema del ser humano. Que Satanás es aquel que agobia al ser humano. Que por el pecado nosotros estamos en muerte y al estar separados de Dios, nada podemos hacer. Nos damos cuenta de que el ser humano fue hecho para estar con Dios, pero ahora estamos separados de Dios y esto ocasiona todo el problema. Y cuando nos damos cuenta de eso, entendemos por gracia de Dios que Cristo, que Él siendo la respuesta, entendemos de que Él es todo. Entendemos de que no hay nada que se salga de Él, y Él al solucionar esos tres problemas realmente resolvió todos los problemas del ser humano. Por eso, ¿quién es este Cristo? Si el Cristo es la solución perfecta del ser humano, si con el Cristo se resuelve todo el problema del ser humano, ¿quién es el Cristo entonces? Jesús.
Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice que Él, por medio de la muerte, destruye al que tiene el imperio de la muerte. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice que para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No algunas obras del diablo, todas las obras del diablo. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice que por su sangre hay una eterna redención. Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él da su vida no solamente para que nosotros seamos librados de Satanás, sino del pecado. ¿Y quién hizo esta obra del Cristo? Jesús. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Él se desgarra para abrirnos un camino libre y vivo. Juan 14, 6. Por eso Él puede decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es aquel que nos da un camino hacia el Padre. Jesús es el que cumple todas estas obras del Cristo. Cuando nosotros confiamos en Jesús como el Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas bendiciones, toda esta solución viene a mi vida. En Marcos capítulo 8, versículo 29 afirma: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Cuando decimos que Jesús es el Cristo y que es el solucionador de todos los problemas, no estamos diciendo simplemente que Él es una solución al problema. No estamos viéndolo simplemente a Él como alguien que va a solucionar mi problema. Porque muchas personas pueden equivocarse en esto. Pueden decir: sí, Jesús es el Cristo, y bueno, Él ya solo es la solución de mi problema. Y limitamos al Cristo, definimos al Cristo simplemente dando esta limitante, que Él es una solución para todo el problema, nada más. Como si Él fuera una medicina, como si Él fuera una pastilla. Pero realmente la Biblia nos dice que el Cristo es mucho más allá de esto. Y que cuando nosotros nos encontramos dentro de la bendición del Cristo, cuando nosotros nos encontramos dentro de la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente gozamos mucho más. Dice que los que reciben la abundancia y la gracia del don de la justicia. Reitero, no solamente Él es la solución a todo problema del ser humano, sino que por medio de Él recibimos el don. ¿Y qué significa un don? Don significa regalo. El regalo de la justicia. A nosotros es regalada la justicia. A nosotros nos es regalado ir ante el Padre como personas justas. Si nosotros vemos Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Consideren esta frase: la ley del pecado y de la muerte. Anteriormente nosotros estábamos sujetos a algo que nosotros no podíamos controlar. Ustedes, la mayoría, son colombianos. Y los colombianos están bajo la ley colombiana, aunque no lo quieran. Aunque usted no quiera ser colombiano, usted es colombiano, ¿verdad? Aunque nosotros no queríamos ser pecadores, estábamos bajo la ley del pecado. Y estábamos completamente atados a este pecado. Toda esta maldición que venía por consecuencia del pecado era una ley para nuestras vidas. Era algo que nosotros no podíamos evitar. Usted, por ser colombiano, no puede evitar la ley colombiana. No hay de otra. La ley colombiana aplica a su vida. Pero ¿qué pasa si usted se vuelve una persona de una nación diferente? Entonces toda esa ley colombiana ya no aplica a su vida. En algún momento sí aplicó, y usted sigue siendo la misma persona. Usted no ha cambiado, usted sigue siendo usted. Pero ahora su ciudadanía ha cambiado. Ahora la ley que usted tiene, la ley que rige sobre usted ha cambiado. De la misma manera, aquel que tenía la ley del pecado y de la muerte, ahora está bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros disfrutamos de una ley diferente ahora por nosotros. Esa es la bendición que gozamos cuando estamos dentro de Jesús, que es el Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 nos dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y noten aquí que no dice nos hará sentarnos en lugares celestiales. Note aquí que no dice cuando ustedes se enfrenten a Él, cuando ustedes estén ante Él, lo resucitará. Sino dice juntamente con Él lo resucitó y los hizo sentar en los lugares celestiales. Ustedes ya fueron trasladados.
Ya esto está garantizado. Podemos definirlo de esta forma. Más allá del pasado, más allá del presente, más allá del futuro, todo esto encuentra una solución en Cristo Jesús. Ya tenemos este lugar celestial garantizado. Cristo Jesús es más que una solución a un problema. Verdaderamente, Él es que nosotros nos gozamos con Dios. Él es el acceso a tenerlo todo en la vida por medio de Dios. Todas las cosas por eso están reunidas en Cristo Jesús. Cuando decimos que Jesús es de Cristo, no simplemente estamos dando una respuesta genérica al problema. Estamos diciendo que todo se contiene en Cristo. Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Por eso es que me gustaría terminar leyendo un versículo nada más. Algo que no está aquí en sus copias, pero vamos a leer Efesios capítulo 1. Con esto ya concluimos. Gracias. Efesios capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 3 a 14. Vamos a irlo leyendo despacio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aquí vemos una lista de las cosas que representa Cristo para el apóstol Pablo. Cristo no simplemente era una solución de la que ya sé y ya me olvido. No era simplemente un mensaje que él podía dar en cada ocasión. Era verdaderamente algo que disfrutaba en su vida. Él decía que por Cristo él había sido sellado con el Espíritu Santo. Por Cristo él tenía toda la abundancia de la inteligencia y de la sabiduría. Por Cristo él era hecho un heredero. Por Cristo él podía ser hecho alabanza para la gloria de Dios. Por Cristo, en quien se reúnen todas las cosas, es que él era limpio de sus pecados. Por Cristo es que él ahora estaba delante del Padre. Por Cristo es que él tenía todas las cosas, más allá de las que describe en este versículo, porque así de grande es Cristo. Así de ancho es Cristo, así de profundo es Cristo. Y toda la Biblia nos es dada para que entendamos cómo Jesús es de Cristo. Y aunque entendamos toda la Biblia a capacidad humana, no acabaremos de poder comprenderlo, porque Él es infinito. Así de grande, es decir, que Jesús es el Cristo. Por favor, no consideren que eso es una frase de moda. No consideren que es una forma de simplemente decir, esto es a lo que yo me afilio, esta es mi nueva organización. Cuando yo digo que Jesús es el Cristo, yo estoy diciendo todo esto. Estoy diciendo que verdaderamente en Cristo, verdaderamente lo tengo todo. No solamente es que nada me haga falta. No solamente que nada me haga falta, sino que verdaderamente en este Cristo yo me empeño para poder crecer. Me empeño para llenarme del Cristo. Yo necesito al Cristo todos los días de mi vida, porque yo sé que soy un pecador y todos los días yo cometo un pecado, pero por medio de su cruz que Él padeció y Él aguantó por el gozo puesto delante de Él,
por medio de su resurrección, que es la prueba de Dios diciendo, esta sí es la evidencia que te puede salvar. Por medio de eso, verdaderamente yo tengo vida. Y entonces yo tengo que saber que Jesús, el Cristo, es todo eso que representa para mí. Es el todo. Y ese es el único mensaje que me puede salvar a mí. Cuando estoy diciendo que profundicemos dentro del Evangelio, no es simplemente para que yo pueda compartir mejor a los demás. Es porque yo necesito conocer cada día más al Cristo. Yo necesito gozarme todos los días del Cristo. Yo necesito que cada día este Evangelio de la Biblia golpee mi corazón. Porque si no es así, en el momento en el que esto se ha ido verdaderamente de nuestro corazón y ha quedado solamente aquí, eso se llama religión. Y eso se llama algo que no puede salvar el mundo. Pero el Señor nos ha llamado con esta gracia y anhelamos que esta luz de Cristo pueda resplandecer cada vez más en sus vidas. Por favor, no solamente lo dijeran para pensar que es un buen mensaje, que esto sea su vida y que esta vida que ustedes tienen en Cristo Jesús la puedan compartir con todos los demás. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por este tiempo, por revelarnos este Evangelio que Jesús es el Cristo. Te agradecemos por la gracia de hablar de la cruz, de la resurrección, en donde tú cumples esta obra de Cristo. Y así nos permite saber que tú eres Jesús el Cristo. Señor, permite, si a ti te place, Señor, permite que esa revelación venga sobre nuestras vidas. Y permite que esto sea profundo, que sean nuestras vidas, que como el apóstol Pablo podamos decir, me he propuesto no saber nada más, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Y que así, Señor, nosotros podamos ser de utilidad para salvar a Colombia. En donde quiera que haya un digno, Señor, guíanos para poder compartirle este Evangelio de la Biblia. Y no con palabras superficiales, sino desde todo el corazón, Señor, poder compartirle desde todo lo que somos este mensaje de verdad. Que Jesús es el Cristo. Y que así se salve Colombia, Señor. Que pueda salvarse Sudamérica y todo el mundo. Y así podamos ver en nuestros días tu venida. Te agradecemos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, Cristo, hemos orado. Amén.